Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, antes de que comencemos con el tema, claro, hay que presentarles a nuestros invitados, que en esta ocasión son Brandon y Salvador. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Somos la Santísima Trinidad aquí de Cinerama. Y en esta ocasión, pues, venimos a hablar acerca de las vanguardias europeas, ¿no? en el cine, que tienen un legado histórico muy importante. Y yo creo que sería valioso empezar con qué es una vanguardia, con qué se come, qué significa y qué es la diferencia de un movimiento artístico. Sí, yo creo que es importante empezar desde los conceptos porque, bueno, a final de cuentas está como que este conflicto, ¿no? Entre qué es una vanguardia, qué es un movimiento. A final de cuentas la vanguardia es un movimiento. Todo estos movimientos, lo que los diferencia de otros es que plantean una innovación estética. Ese es como uno de los principales factores que los hacen distintos a otros movimientos artísticos comunes. En ese sentido, pues es a principios del siglo XX, cuando comienzan a surgir en el cine particularmente, pues distintas vanguardias que pues van a ser las que a lo largo de este programa estaremos puntualizando. Ok, Brandon, ¿tú qué Muchas opinas? de las vanguardias cinematográficas de las que hablaremos, pues obviamente no solo permean el quehacer cinematográfico. Por ejemplo, el impresionismo es todo lo contrario al expresionismo alemán. Y en ese sentido, pues las dos cuestiones, impresionismo y expresionismo, se ven relacionadas, por ejemplo, con la pintura. Grandes impresionistas que todos conocemos es Monet o Vincent Van Gogh, ¿no? Estos famosos cuadros en los que la realidad se representa hasta cierto punto como la conocemos, pero el cuadro que todos hemos visto y ha sido tan replicado y que no deja de ser, a mi percepción, algo bastante interesante en el arte. La noche estrellada. La noche estrellada, o sea, de una u otra forma es una noche normal, solamente que con las figuras como las estrellas y la luna distorsionadas, pero la realidad hasta cierto punto se mantiene. En cambio, el expresionismo se centra más en las emociones humanas, más en la introspección, por lo tanto a veces el entorno, todo lo que lo rodea, no suele ser real. Es que este fue el caso del expresionismo alemán, justamente. Claro, hablábamos también acerca de que, bueno, retomando el tema de la vanguardia, ¿no? Como tal, que es una forma de presentar una disrupción a lo convencional, ¿no? A lo que se tiene acostumbrado a la gente a la época. Es una forma de subvertir incluso las expectativas de la gente, ¿no? Que va a ver una película y entra ya directamente esperando toparse con una cosa y se encuentra con algo completamente distinto. Y pues bueno, esto va desencadenando un efecto de bola de nieve y poco a poco van surgiendo diferentes cineastas que se suman a ella, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos un poco? O que a veces son los mismos cineastas los que con la intención de generar algo nuevo se agrupan y lanzan su propio manifiesto, pero ya traen la conciencia de que quieren hacer algo nuevo. No es como que se vayan, no en todos los casos se van incluyendo, sino ya está como premeditado, ¿no? Está exactamente. premeditado. Sí, eso de hecho es bastante interesante porque a veces uno piensa que todas estas olas surgen como que de la nada, que es un efecto de manera espontánea. Dominó, exactamente, y ya uno se va sumando, pero es verdad, de vez en cuando pues sí se presentan estos casos. Y tienen sus manifiestos. Sí. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco acerca de pues, el expresionismo alemán, ¿no? Ya lo dejamos en claro qué es aproximadamente, pero ¿cuáles son las películas que son representativas de este fenómeno? Bueno, pues justamente el expresionismo alemán, como comenté anteriormente, se caracteriza mucho y viene de la tradición heredada de la pintura, por ejemplo, en las que muchas veces el sujeto, el protagonista o el personaje principal tiende a tener una visión distorsionada de la realidad, más con tintes bastante oníricos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una de las películas claves y que quizá no es la primera película o una de las precursoras, pero sin duda una de las más interesantes e importantes, es el gabinete del Dr. Caligari, en donde observamos cómo la decoración, los sets juegan un papel importantísimo porque le dan atmósfera y profundidad a la trama. Claro, de hecho ahí ese es como que un ejemplo que yo considero muy interesante porque el gabinete del Dr. Caligari maneja unos escenarios muy particulares, ¿no? Porque muchos de ellos son como una versión distorsionada de una ciudad. Está compuesta por figuras geométricas que son representadas y tú las puedes ver a través de un juego de luces y sombras, ¿no? Que podríamos decir que esa es una parte fundamental, ¿no? El uso del juego de sombras, ¿no? De la iluminación y cómo estos contrastes sirven también para evocar ciertos sentimientos o cierto desconcierto hacia el espectador, ¿no? Yo creo que esa película del Dr. Caligari pues es un exponente. Sin duda lo es, y la mejor parte de esta película es que obviamente como
en el arte y en cualquier otro rubro influenció directamente, por ejemplo, el cine negro o lo que conocemos hoy como el cine de terror. No podríamos entender el cine terrorífico sin el expresionismo alemán, en el juego de sombras y figuras un tanto ya más extrañas y fantasmagóricas, como por ejemplo... que juegan con la perspectiva incluso, ¿no? Desde luego. Ajá. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en otra de las imprescindibles de F.W. Murnau, Nosferatu. Sí, ok. Que Nosferatu es una película muy interesante porque hasta la fecha sigue siendo una de las grandes adaptaciones de la novela de Bram Stoker, ¿no? Drácula. Obviamente se toma infinidad de libertades, sobre todo a la hora de diseñar a este personaje tan representativo incluso ya de la cultura popular como lo es este vampiro de Inglaterra. Pero, ¿qué pasa con Nosferatu? ¿Cuál dirías tú que son las características que le hacen destacar dentro de la vanguardia del expresionismo alemán? Bueno, desde luego su juego de sombras y cómo trata la luz es bastante interesante. Además, una de las características principales, no tan solo de esta película, sino yo creo que en general, así como Fritz Lang y Murnau y otros realizadores utilizaron, desde luego que es un bien planeado set, como mencioné anteriormente, pero es que es imprescindible comprenderlo, ¿no? O sea, cómo los decorados y cómo la realidad se puede distorsionar a partir de todo tu set, todo tu fondo, y eso mismo es lo que te da ambientación, lo mismo que te puede sofocar, lo mismo que te puede provocar pánico. Claro, lo dota como de ciertas características oníricas incluso, esa versión distorsionada de la realidad. Ahora, Salvador, ¿qué pasa con el expresionismo alemán? ¿Cuál es tu perspectiva sobre ello? Bueno, yo no soy tan fan del expresionismo alemán porque creo que a pesar de que tiene cuestiones estéticas muy interesantes, no es como otras vanguardias que se dan en un contexto de, bueno, miseria, de conflictos sociales, y que creo que eso es pues algo muy loable que se rescate en el cine. Otras vanguardias lo hacen, y esas son como que, pues bueno, de las que más adelante hablaremos, y como de las que creo que hay más de qué hablar. Okay, bueno, pero en cierto sentido fue para escapar justamente de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, era como también una forma una distracción. Ajá, exactamente. Pero bueno, o sea, ya entre nosotros decimos que te gustan las películas que retratan una realidad, ¿no? Ahora, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen, amigos, porque los vamos a dejar con nuestra sección, el ABC del cine, donde vamos a estar hablando acerca de la escuela soviética en el cine. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abril Jiménez y sean bienvenidos a un nuevo episodio del ABC del Cine. En el episodio de hoy se ha dado un repaso por los principales movimientos vanguardistas que han cambiado la forma de hacer cine a lo largo y ancho del continente europeo. Así que no nos quedaremos atrás en esta sección y hablaremos acerca de una de las primeras escuelas formales de cine que hubo en la historia y entregó resultados sorprendentes. Me refiero a la escuela de cine soviético. Tras el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su líder Vladimir Lenin consideró al cine como el arte más importante y vio en él un medio poderoso para guiar y adoctrinar a las masas en los ideales del nuevo régimen. Esto debido a que la naciente URSS contaba con una alta tasa de analfabetismo. Esta importancia se tradujo, por un lado, en la nacionalización de la industria, estableciendo así estudios cinematográficos en todas las repúblicas soviéticas, destacando Mosfilm en Moscú y la creación de la primera escuela de cine del mundo, el Instituto Pansoviético de Cinematografía. Allí destacan ciertas teorías, alumnos y maestros. Estos fueron Lev Kuleshov y su efecto Kuleshov. Él participó en la Revolución Rusa como camarógrafo documentando la misma, y en su taller ubicado en la Escuela de Cine, el cual fue admirado por la manera de editar de D.W. Griffith. Así se dedicó a explorar el montaje de continuidad proveniente de Estados Unidos. La película que lo tenía cautivado era Intolerance, y sus alumnos se dedicaban a practicar experimentos con las tomas de dicha película,
cambiando el orden de las mismas, buscando los efectos psicológicos que producían en el espectador. El primer experimento de Kuleshov efectuó formalmente lo llevó a descubrir lo que hoy en día se conoce como el efecto Kuleshov. Hizo un experimento colocando la misma toma de un hombre sin expresión antecedido por 3 tomas distintas: un tazón de sopa, una mujer en un ataúd y una mujer seductora. Al ver las tomas en ese orden, y a pesar de que la toma del hombre era la misma, el mensaje que los espectadores captaban era distinto, ya que entendían que el personaje tenía hambre, estaba triste o inclusive era un pervertido. Sergei Eisenstein y el montaje de atracciones. Eisenstein llevó al trabajo de Kuleshov a un nivel todavía superior cuando planteó su teoría de montaje en sus libros y publicaciones tales como La forma de cine y El sentido del cine. Categorizó el montaje en 5 grandes tipos, pero hay uno que perdura hasta nuestros días. Este es el montaje intelectual. Es en todo momento agresivo con el espectador, realizado a través de impactos estéticos, es decir, todo elemento que someta al espectador a una acción sensorial o psicológica para obtener determinadas conmociones emotivas, conmociones que le conducen a una conclusión ideológica. La atracción es el elemento primario de la construcción del espectáculo con una orientación que conduce a un efecto temático. Siga Bertov y el cine ojo. Bertov es conocido por sus teorías del cine ojo, publicadas en el manifiesto Kinoki-Perverot en 1923, con el que defendía un cine sin artificios, guión o actores profesionales, imágenes reales captadas por la cámara sin preparación previa. Esto sentó las bases como precedente del cinema verité. Un ejemplo de este tipo de cine fue El hombre de la cámara, obra maestra de Bertov que relata el día de una idílica ciudad soviética, a la vez que homenajea al cineasta y el proceso cinematográfico. Sin duda, este momento de la historia cambia para siempre la forma de hacer cine y es influencia para cientos y cientos de cineastas que nos han impactado con sus obras. ¿Lo sabías? Yo soy Abril Jiménez y nos veremos en otra emisión del ABC del Cine. Parte de vivir es estar consciente de que el fin llegará. Y pensar en esto puede tener a algunos más tranquilos que a otros, no por el hecho de saber que algún día nuestra vista se fundirá en negros, sino porque nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni mucho menos dónde. Algunas personas deciden aceptarlo y disfrutar de cada uno de sus días, incluso llega a olvidárseles que todos venimos con fecha de caducidad. Pero hay quienes no se lo toman tan a la ligera. Cleo pertenece al segundo grupo. Además, se encuentra sola, sin quien vagar sin rumbo por la luminosa París de los años 60. Ella es una cantante en ascenso que espera los resultados de sus análisis clínicos, pero la duda. Esta es una de las obras indispensables para entender la nueva ola francesa, esto es, Cleo, de 5 a 7. Escrita y dirigida por la gran Agnès Varda, Cleo de 5 a 7 es una cinta imprescindible dentro de una de las vanguardias más influyentes en décadas posteriores, teniendo como características la filmación en escenarios naturales, planos detalle, iluminación natural, plano secuencia y con temas como el amor y el sexo. La Nouvelle Vague es un momento en el que el cine cambió para siempre la forma de verlo y hacerlo. El papel del espectador es acompañar a Cleo por los 13 minicapítulos que dividen la cinta, en los que en cada uno de ellos van pasando desde un par de minutos hasta decenas, haciendo del visionado de esta película todo un recorrido por el tiempo. Además, en cierta parte de la película, Cleo junto con una amiga de ella y su novio ven un corto mudo, y más allá de que haga referencia a la situación que vemos en pantalla sobre la vida y los momentos amargos, es protagonizado nada más y nada menos que por Ana Karina y el director con quien logró reconocimiento y es además uno de aquellos que veía el cine como vida, Jean-Luc Godard, un revolucionario del cine en toda la extensión de la palabra. Y recuerden, la vida se verá dependiendo del cristal a través del que la veamos, unos días más oscura,
otros más iluminada. Yo soy Miguel Santiago y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de vuelta en el programa de Cinerama 35, en donde estamos hablando acerca de las vanguardias europeas en el cine. Ahora, retomando con el tema y dando un salto cronológico, ¿qué les parece si hablamos acerca de el neorrealismo, no? Y yo creo que venimos aquí a sentarnos a platicar acerca de, en específico, el neorrealismo italiano, ¿no? Porque es una corriente bastante interesante que, bueno, neo partimos de algo nuevo, ¿no? Y es una forma de retratar la realidad, una realidad nueva a la que se estaba enfrentando la sociedad posguerra, en particular, ¿no? Diríamos. En tiempos de guerra, realmente el neorrealismo nace a partir de la ocupación alemana en Italia y literalmente es un cine que nace de los escombros, ¿no? De todos aquellos edificios destruidos, de toda la miseria que provocó la ocupación. Y hablando de ello, una de las películas más importantes que existen, no tan solo del neorrealismo, ¿no? Muchos cineastas han declarado como una de las películas de esas que hay que ver sí o sí, si te gusta el cine, que es Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, Roma, Ciudad Abierta, sí, efectivamente, como dices, es una película que forma parte de todo este entramado de películas que surgen de los escombros. Forma parte también de una trilogía de la guerra de Rossellini, en donde también está, por ejemplo, Camarada, en donde está Alemania Año Cero. Pero bueno, particularmente Roma, Ciudad Abierta, sí, me parece una película desgarradora por todo lo que viven los personajes, pero al final de cuentas creo que el hecho de que sean adultos la mayoría de los protagonistas no la hace tan cruda como por ejemplo Alemania Año Cero, en donde sí son niños quienes son los que padecen todo pues todas estas condiciones de miseria y de sufrimiento. Al final de cuentas, pues bueno, son películas, creo que se tienen que ver para poder comprender los alcances de la barbarie, ¿no? que se vivió en Europa. Y bueno, es como... Y justamente Roma, Ciudad Abierta, nos sirve como un buen punto de partida, a mi parecer, para comprender el neorrealismo, porque tiene todo lo que tiene que tener el neorrealismo en su estado puro. Utilización de actores no profesionales, sets, digamos, naturales, ¿no? Se intentaba grabar en la calle, literalmente, y si hablamos de miseria y todas estas cuestiones es porque el país estaba destruido, pero justamente se salían a buscar esas historias en las calles, en las que literalmente, como menciona el mismo concepto, ¿no? Se buscaba retratar esas realidades, a veces muy desgarradoras, a veces con poca esperanza, pero justamente los actores no profesionales refuerzan bastante eso, ¿no? Porque lamentablemente puede ser incluso cine documental, ¿no? Es un cine que se debate entre un cine documental y ficción. Sí, lo dicho. Yo creo que cuando uno como espectador parte de que está viendo a personas interpretarse a sí mismas, o sea, a obreros que están interpretándose en su papel de obreros en una temporada de guerra o posguerra, es cuando, híjole, te das cuenta de que pues, la realidad es muy dura, es muy cruda, y yo creo que hacer eso hace que se eleve todavía más la categoría de ese tipo de películas. Había de hecho una película, ¿no?, que es de Rossellini, que me acuerdo que fue filmada como un año después de la ocupación alemana. No sé si es alguna de las que comentó Murillo. Sí, es de Roma, Ciudad Abierta. Ajá. Entonces es como literalmente ver lo que pasó en ese preciso instante. Es como dices tú, se debate entre el cine documental, porque también es un retrato fortuito de la realidad, ¿sabes? Hecho precisamente con esa intención de guardarlo para la posteridad, para que eventualmente nosotros no nos olvidemos de los horrores que sucedieron. Histórico bastante interesante, ¿no? Ver en las calles cómo se veía en aquel entonces, ¿no? A todas las personas sin trabajo o con lo difícil que implicaba conseguir un trabajo en aquellos tiempos. Y justamente otra de las películas que retrata lo difícil que era conseguir un trabajo en estos tiempos, bueno, tanto en estos tiempos como en pasados, lo hace uno de los directores que aborda la Italia de la posguerra. Algunos dicen que un poco más suave o con tintes un poco más optimistas, pero con Ladrón de Bicicletas, Vittorio De Sica nos hizo partícipes de una historia que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo,
pero que sin duda es igual de desgarradora, quizá no al nivel de Alemania Año Cero o Roma Ciudad Abierta, pero justamente nos habla de cómo una persona, literalmente su vida y de lo que va a comer su familia depende de una bicicleta con la que empieza a trabajar, a pegar publicidad y pósters a lo largo de la ciudad, pero cuando le roban su bicicleta, su mundo, toda su realidad se le viene abajo, obviamente, porque sin esa bicicleta no va a tener el sustento para su familia. Y es bastante desgarrador cómo su hijo lo acompaña a lo largo de toda Roma buscando la bicicleta, y spoiler la verdad, pero pues es una película antigua y que hay que... Sí, ya. Yo creo que ya no aplica el spoiler alert. Tiene que robar una bicicleta para intentar conseguir, pues, continuar con su trabajo, pero es descubierto, entonces pierde su trabajo y es bastante triste ver cómo se desarrolla la película. Sí, eso es algo muy característico en el neorrealismo italiano, cómo ciertos personajes se ven orillados a realizar ciertas prácticas que pues, en otro momento no habrían hecho, ciertas cosas ya pues que van contra la moral, ¿no? Pero que en ese momento pues es lo único que pueden hacer para poder sobrevivir. Creo que es uno de esos aspectos más característicos de esta vanguardia. Lo dicho, Murillo, lo dicho. Ahora, antes de que terminemos, ¿qué onda, Brandon? ¿Por qué no nos recomiendas una película de neorrealismo italiano? Que estamos hablando de finales de los años 40 aproximadamente, ¿no? Bueno, pues otra película de Sica, la siguiente, inmediatamente después del Ladrón de Bicicletas, que recomiendo ver, también para entrar un poco más suave al neorrealismo italiano, creo que podemos ir subiendo el nivel. Quizá una película con tintes bastante idealistas, pero yo creo que es bastante hermoso su final, que es Milagro en Milán, ¿no? En la cual los protagonistas son personas que instalan una pequeña ciudad en los basureros a las orillas de Milán, y de cómo en cierto momento alguien compra ese terreno, los están desterrando de sus casas y quieren destruirlas para construir alguna otra cosa, porque nunca se especifica qué van a construir. El sentido de por qué se llama Milagro en Milán, bueno, eso lo dejo a los espectadores porque son momentos bastante icónicos en el cine, a mi parecer. Ok, pues entonces, amigos, nosotros terminamos con Milagro en Milán y ahora nos tenemos que ir a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen porque vamos a volver con todavía más en esto que es Cinerama 35. Y amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, en donde por esta ocasión estamos hablando de las nuevas vanguardias cinematográficas europeas. Ahora, a mí me gustaría empezar preguntándole a Murillo y dando un salto temporal, específicamente a 1959, ¿no? Que es cuando se da origen a este movimiento vanguardista, que es la nueva ola de cine francés. ¿Qué dirías que es esta nueva ola? Bueno, algo que me parece a mí muy interesante de la nueva ola francesa es que estaba pues conformada por, digamos, estudiosos del cine. Realmente eran más que aficionados, eran personas que ya llevaban años ejerciendo la crítica cinematográfica, particularmente estaban agrupados en un proyecto de crítica cinematográfica que era los cartones de cine. De ahí es de donde al menos los más relevantes directores surgen. Y pues bueno, otra de las características que a mí me parece importante resaltar de este grupo de directores que encabezaron la vanguardia es que pues tenían como muy marcada su militancia política, ¿no? Eran personas que más allá de mostrar en la pantalla pues sus ideas, también las llevaban al campo, ¿no? Entonces son como características que a mí me parece muy importante resaltar de esta vanguardia y que pues no se ven tan marcadas en otros movimientos. Sí, ciertamente. De hecho, yo diría que una de las particularidades que nacen a raíz de esta ola es que los directores empiezan a
distinguirse entre unos y otros, ¿no? Cada quien se apropia de ciertos recursos estilísticos o formas de contar sus historias y de esta manera hablamos de, este cine es del estilo de tal, este cine es del estilo de este otro, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si hablamos de uno de los más relevantes, uno de los más homenajeados, de los más queridos y de los más representativos, yo diría incluso de la historia del cine, ¿no? Que es este señor Godard, ¿no? Jean-Luc Godard. Ajá, Bueno, Jean-Luc Godard. hablar de Jean-Luc Godard sin duda es hablar de historia del cine, ¿no? Creo que no podemos comprender. Incluso de Jean-Luc Godard tiene bastante referencia el nuevo Hollywood, ¿no? Casi una década después se representa todo lo que intentó y implementó él en su cine, lo heredaron los directores norteamericanos como Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas. Muchos de ellos beben directamente de la nueva ola francesa y me atrevo a decir que muchos de ellos también de Godard. Bueno, Godard inaugura de cierta forma la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, en el 1959 con La final de la escapada. Una película que nos habla bastante a forma, yo creo que de grito, de que había que renovar el cine, o más bien la forma de verlo, hacerlo, interpretarlo, ¿no? Una de las características principales de la nueva ola francesa es el rompimiento de la cuarta pared directamente, voltear hacia la cámara. Esto lo hace bastante Godard. Obviamente no es la única característica, pero una de las más notables es esta. Y todos conocemos cómo en los primeros 10 minutos Belmondo voltea la cámara en algunas ocasiones mientras va conduciendo el auto que se robó al principio de la película. Pero en ese mismo año también se estrenan Los 400 golpes de François Truffaut, que te voy a agregar que también él es autor de uno de los libros para estudiar cine imprescindibles, que puede leerlo cualquier aficionado, no necesariamente un estudiante de cine. ¿Cómo se llama, Brandon? Que es la entrevista que tuvo con Alfred Hitchcock, o sea, en la que debaten qué es el cine, cómo se distingue, por ejemplo, la gran definición que tiene Hitchcock sobre el cine de suspenso. Todo eso se contiene en esa larga entrevista. Ok. Ahora, otra de las características que comentábamos hace un rato, no fuera de cámaras, específicamente hablando de Godard, es que una de sus formas de filmar era a través de la improvisación, ¿no? Estamos hablando de que a veces no había guiones, ¿no? Yo no sé si eso sucedía en la mayoría de sus películas, pero por lo menos en esta de Al final de la escapada, pues sí se sabe, ¿no? Que no había un guión, que simplemente pues ya se tenían a los actores y demás, y como ciertas nociones, ¿no? De más o menos por dónde se iba a conducir los acontecimientos, pero como tal, algo muy estructurado pues no existía. Eso es como muy interesante también de haber sido realizado en aquel entonces. Ahora, Murillo, ¿tú qué onda? ¿Qué pasa con la nueva ola de cine francés? Pues a propósito de Los 400 golpes, que para empezar es una película autobiográfica de François Truffaut, bueno, me parece, es también como la película que hace voltear las miradas hacia esta vanguardia, es la que empieza a captar la atención porque, bueno, tal vez el factor sea el hecho de que el personaje principal es un infante, ¿no? Y como que muestra todas las peripecias por las que atraviesa, motivo por el cual incluso leía por ahí una anécdota que decía que los padres de Truffaut dejaron de hablarle hasta por un tiempo, molestos por el hecho de que él haya plasmado todos esos conflictos que tenía con ellos. Pero al final de cuentas creo que es una vanguardia en general, con eso que mencionaba al principio, con una militancia muy marcada a favor de las causas que en ese momento se estaban gestando, bueno, de la exigencia de varias de ellas. Por ejemplo, hubo varios que estuvieron muy presentes en el Mayo francés. Entonces, son ese tipo de cosas que marcan que realmente había como un compromiso social de muchos de estos directores y que tal vez en otras vanguardias no se ve tanto, pero pues aquí sí. Incluso llegaron a tumbar el Festival de Cine de Cannes, ya iniciado justamente porque no era un momento para ver cine durante el Mayo francés, y esto lo podemos ver un poco de fondo, pero yo creo que es una historia también interesante en Los Soñadores, la película de Bernardo Bertolucci, en donde justamente se habla de cómo Chabrol, Rivets, Godard estaban presentes en las manifestaciones del Mayo francés. Es bastante interesante ver cómo esos directores tuvieron una alta relevancia y bueno, Godard conocemos que
en cierto momento de su carrera dedicó su cine a la militancia socialista. Claro, eso es bastante interesante, ¿no? Porque igual sirve como un antecedente histórico, ¿no? Ver la realidad que se vivía en aquel entonces. Pero, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional. No se vayan porque vamos a seguir hablando más acerca de estas vanguardias cinematográficas europeas y los dejamos con nuestra sección ¿Cómo se hizo? Regresamos. Hey, ¿cómo están amigos amantes del cine? Soy Carlos Garduza y les doy la bienvenida una vez más a ¿Cómo se hizo? La sección del programa en donde juntos descubrimos los secretos de tus películas favoritas. Hoy tenemos un episodio muy especial, pues la cinta de la que hablaremos es de un corte bastante experimental, onírica, inolvidable y una obra de arte como ninguna otra. Me refiero a la ópera prima del maestro Luis Buñuel, Un perro andaluz. Una cinta que sentó las bases del cine surrealista en la gran pantalla, y que, aún siendo una película tan vanguardista, sigue dando de qué hablar, se estudia en escuelas de cine y se le sigue rindiendo tributo. Así es que, amigos, prepárense para una pequeña clase de historia del arte y un viaje directo y sin escalas al viejo continente. ¿Listos? Comencemos. El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. Fundado en 1924 por André Breton, consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y, por supuesto, el cine. La palabra surrealismo proviene del francés surrealisme, que de hecho es un acortamiento de superrealisme. Pero para no presumirles más mi excelente pronunciación del francés, les doy su traducción: sobrerealismo. Este término fue extraído por Guillaume Apollinaire, quien lo había usado en 1917 para subtitular una obra, y significa lo que está por encima del realismo. Tanto la literatura y el arte surrealista se vincularon estrechamente con el psicoanálisis y las ideas de Sigmund Freud. Por ende, esta vanguardia se caracterizó por la indagación del subconsciente, la expresión desinhibida del pensamiento, el uso del automatismo psíquico como método y la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas. Y luego tenemos a Luis Buñuel. Buñuel nació en 1900 en Calanda, en la provincia de Teruel, en España, pero a los pocos meses su familia se mudó a Zaragoza. Allí estudió su bachillerato en un colegio jesuita. Rafael Alberti señaló que esta educación marcaría para siempre la imaginación y el cine de Buñuel. Finalizado el bachillerato, se trasladó a Madrid para estudiar filosofía y letras por la rama de historia. Y allí fraguó una gran amistad con unos artistas ahí llamados Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca. Por entonces, se encontraba inmerso en la creación de poesía y el cine no era todavía más que una diversión. Ni él ni sus compañeros lo veían como un medio de expresión, ni mucho menos como arte. En esta época, Buñuel acudía al cine hasta 3 veces al día y se matriculó en una academia de actores donde comenzó sus primeros pasos en el mundo cinematográfico. El guión está basado en los sueños de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Fue escrito en tan solo 6 días. Los surrealistas trabajaron con las primeras imágenes que les venían a la mente. Buñuel le compartió a Dalí un sueño sobre la luna llena dividida por una nube, como una hoja de afeitar cortando un ojo. Dalí contestó: "Yo he soñado que no dejaban de brotar hormigas de mi mano". Y justamente por ese sueño de Buñuel, la cinta fue censurada en varios cines por la primera secuencia, el corte de un globo ocular femenino. Pero vamos, no era de verdad un ojo humano, sino el de una vaca, y el hombre de la navaja de hecho era él mismo. También cuenta la leyenda que durante el estreno en París, Buñuel se escondió detrás de la pantalla con piedras en los bolsillos, por temor a ser atacado por el público confundido después de la proyección. De igual manera, cuando la crítica buscó dar sentido a cada una de las escenas y secuencias, Buñuel declaró: "Escribimos el guión en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple: no aceptar idea ni imagen que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural".
Pero resolvamos la duda más grande de todas. ¿En la película actúa algún perro de origen andaluz? Pues la respuesta es no. Y bueno amigos, sin lugar a dudas, esta es una obra que da mucho de qué hablar y podríamos estar analizando escena por escena. Allá casi 100 años de su estreno, nos recuerda que el arte que transmite un mensaje nunca se olvida ni envejece. No me queda más que recordarles que mi nombre es Carlos Garduza y que nos veremos en la siguiente edición de ¿Cómo se hizo? Adiós. Hola, yo soy Saori Cruz y les doy la bienvenida a Stream and Chill, escrita y dirigida por el actor francés Jean-Marc Barr. Lovers es estrenada en 1999. Es la quinta película rodada siguiendo los postulados del manifiesto Dogma 95, un movimiento vanguardista iniciado a 100 años de la primera proyección cinematográfica a manos de los hermanos Lumière. A finales de los 90 por los daneses Thomas Vinterberg, Lars von Trier, un movimiento que, como la nueva ola francesa, buscaba refrescar el cine, solo que con reglas muy estrictas, las cuales buscaban hacer del cine algo más real. Si hay algo que tienen en común todas las corrientes artísticas es que éstas sirven como reflejo de lo que se manifiesta en la sociedad del momento, y es que Lovers, como una de las imprescindibles de esta vanguardia, nos habla de un tema global, la migración. Esta historia se centra en un pintor yugoslavo llamado Dragan y Jin, una francesa, quienes mantienen una relación amorosa intensa hasta que, a causa de un simple control de identidad, se descubre que Dragan está en París ilegalmente. A partir de entonces, Dragan tiene 3 días para abandonar el país, pero ninguno de los dos está dispuesto a separarse, por lo que deciden saltarse la ley para estar juntos, aunque ello signifique vivir casi clandestinamente. Su situación, aunque difícil, refuerza aún más su amor, aunque solo en algunos momentos íntimos encuentren la paz y compartan una extraña sensación de libertad. La frágil armonía se rompe con la llegada de las autoridades francesas que vienen a expulsar a Dragan y a devolverlo a su país. ¿Qué te parece esta interesante historia? Soy Saori Cruz y por esto y más, mi recomendación de la semana es Lovers. No te pierdas otro Stream and Chill. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cinerama 35, luego de haber visto nuestra recomendación de la semana en Stream and Chill. Ahora, retomando el tema y ya para cerrar con broche de oro, ¿no? con las vanguardias europeas, ¿cuál sería su película con la que le recomendarían a la audiencia empezar? O alguna que a ustedes les guste mucho, que se les haga muy interesante, para que ellos pues, vayan y la busquen en internet, ahí de manera, ya saben, ilícita, pero bueno. Bueno, yo creo que la audiencia podría comenzar a adentrarse en una vanguardia que es muy interesante y que es el nuevo cine alemán, así llamada, y podrían adentrarse a ella con París, Texas. Es una película de Wim Wenders. Wim Wenders es uno de los directores que firman el manifiesto Oberhausen, porque este manifiesto es como que el que sienta las bases, ¿no? de lo que iba a ser el nuevo cine alemán. Y esta película particularmente porque creo que tiene, Wim Wenders es para empezar como el director más americanizado, así que tiene como muchos rasgos occidentales con los que uno ya está más familiarizado, ¿no? Como que con los que la audiencia podría estar más familiarizada. Y bueno, creo que esa es como interesante para empezarse a adentrar al nuevo cine alemán y ya después comenzar a ver pues toda la... Perfecto. Bueno, retomando un poco acerca del cine de Wim Wenders, es que tiene a su cargo uno de los cinefotógrafos más importantes del cine actual, que es Robbie Mueller, que a color, a blanco y negro logra robarnos la mirada, ¿no? Logra crear fotogramas tan icónicos y tan estéticamente propositivos que, bueno, me atrevo a decir que filmó junto a él una de sus películas más interesantes.
Y bueno, agregar un poco más acerca del manifiesto Oberhausen, que fue pues uno de los manifiestos yo creo más duros, ¿no? Al entrar, ya que se había proclamado, porque mencionaba el viejo cine alemán ha muerto, solamente creemos en el nuevo cine alemán, ¿no? Una manera muy fuerte y brusca de entrar. Híjole, Pero sí, palabras mayores. Palabras bastante mayores, pero yo creo que lo logró a final de cuentas, ¿no? Tenemos el caso de Werner Herzog, también un realizador bastante prolífico, con bastantes películas en su haber. Aguirre, una de las películas más impactantes que sin duda recomiendo ver. Pero bueno, recomiendo sin duda de igual para el nuevo cine alemán, pero en mi caso yo recomiendo un movimiento artístico que intentaba retomar lo mejor de la nueva ola francesa, llamado el movimiento Dogma, ¿no? Nace en el 1995, por lo tanto se le conoce como Dogma 95. Hablar de Dogma 95 es hablar incluso metafóricamente de un cine que nace de la tierra, ¿no? Es como una zanahoria que está llena de tierra, está cruda, pero en esa crudeza tiene alma, tiene sabores tan intensos. Lo que pretendió hacer el Dogma 95 fue reducir el cine todo artificio. Al final el cine es un cúmulo de mentiras, pero justamente buscaba tener las menos mentiras posibles, ¿no? Nada de efectos especiales, nada de cine de género. Por lo tanto, se centraba en recalcar más la ficción que presentaba, pero recalcarla de una manera muy intensa. Entonces, la cantidad de sensaciones, emociones que directores, o más bien sus directores fundadores, que son dos amigos, que sí, hoy por hoy siguen sacando películas bastante intensas, son Thomas Vinterberg, que últimamente ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera por Drog, y Lars von Trier, bueno, el polémico Lars von Trier, vetado del cine de Cannes bastante tiempo, pero que sigue trastocando las emociones de todo aquel que vea sus películas. Sin duda recomiendo la primera película perteneciente al Dogma 95, que es la celebración de Thomas Vinterberg, y yo creo que me quedaría con Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, protagonizada por York, que es algo un poco curioso, pero con un papel que no se olvida, no, sobre todo el final, que es bastante triste. Ok, pues ahí lo tienen. Terminamos con la recomendación de Brandon, que sale de Dogma 95. De hecho, creo que hizo una descripción bastante interesante sobre qué es en sí este movimiento que es el Dogma 95. Y justamente no abundé en sus características, que son igual de interesantes que su nombre. Porque para pertenecer al Dogma 95 tienes que tener un registro de que tu película pertenece al Dogma 95, ¿no? Puede ser, bueno, actualmente no sé en qué número estén, pero por supuesto que la celebración es el Dogma 1, Los Idiotas Lars von Trier es Dogma 2, y así se va consecutivamente. Pero sus principios, que es el voto de castidad, pues es bastante okay, ¿no? Hasta cierto punto, porque se prohíben, como mencionaba, efectos visuales creados por computadora, pero se vale de efectos, por ejemplo, de zoom digital. Y a mi parecer es una de las vanguardias más interesantes, porque permite a otros, quienes no tienen un gran presupuesto, crear cine. El simple hecho de tener una cámara digital te puede hacer ser partícipe del Dogma 95. Incluso, como dato curioso, una película muy popular iba a entrar dentro de la categoría de Dogma, que fue el proyecto de La Bruja de Blair. Pero yo creo que es más interesante que los espectadores descubran por qué. No será una investigación bastante larga, pero es bastante interesante que esta película justamente iba a ser catalogada literalmente dentro del catálogo de las películas que son Dogma, ¿no? Y que, bueno, el número crece y crece y crece, porque muchas personas se suman a este movimiento justamente porque solo necesitas, pues, como decía Akira Kurosawa, para escribir una película solo necesitas papel, pero en este caso necesitas papel y una cámara. Claro, no. Bueno, en este caso te tienes que registrar, ¿no? Para formar parte del Dogma. Pero bueno, mucho manifiesto, muchas películas extrañas. Es una perspectiva, una forma de hacer cine bastante interesante, que, o sea, se nota que a ti te gusta bastante. Yo creo que aquí el doctor Salvador no está de acuerdo del todo. Pero bueno, saltando a mi recomendación, a mí me gustaría hablar acerca de regresar, ¿no? En el tiempo y viajar a la Unión Soviética, ¿no? Hablar de esta escuela bastante interesante y recomendar El acorazado Potemkin, ¿no? Yo creo que esta película tiene una de las escenas que ha sido más
digamos, replicadas o incluso relevantes en la historia de la cinematografía. O sea, de la escalera. Ajá, la escena de la escalera de Odessa, que estoy seguro de que todo el mundo ha visto, a pesar de que no hayan visto la película o no sepan el contexto que hay detrás, ¿no? Pero es una película que, si no estoy malentendido, pues fue prohibida, por obvias razones, ¿no? Por ser una película que incita a la movilización de las masas, porque precisamente parte de esta idea de una revolución, ¿no? De la revolución de un pueblo que está siendo, pues, asolado por la tragedia, asolado por la crisis económica, por la crisis social, crisis de salud, y todo esto se ve reflejado, pues, en una película blanco y negro, muda, pero muy interesante, que tiene también unas tomas muy geniales y pues retrata una realidad, ¿no? Bastante interesante, como lo fue pues la Rusia de aquel entonces, ¿no? Conocida como la Unión Soviética, ¿no? Y antes de terminar, pues me gustaría despedir a nuestros invitados. Muchas gracias, Brandon, Salvador. Estuvo bastante divertida la plática. Y a ustedes, audiencia, por habernos acompañado a lo largo del programa. No me voy sin antes recordarles que yo soy José Ramón Hidalgo y ustedes vieron Cinerama 35.